Y hoy vamos a continuar con esta miniserie sobre el avivamiento. Vamos a continuar en el libro de Ageo. Hace 8 días tuvimos nuestro primer mensaje. Dimos todo como un fundamento teológico y un fundamento histórico de lo que el pueblo está viviendo. Si usted no vino hace 8 días, en nuestro canal de YouTube está la predicación. Y para los que están escuchando nuestro canal, yo por aquí les dejo el enlace para la predicación anterior para que la escuche antes de continuar con esta. Bueno, hace 8 días hablamos de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en la reconstrucción del templo, cuando ellos vuelven después de que habían sido exiliados a Babilonia y vienen a reconstruir el templo, y bueno, y todo lo que sucede en este momento de la historia del pueblo de Israel. Y hoy vamos a continuar con ese mensaje, y el mensaje de hoy, como lo decía, se titula Cuando el placer se convierte en tu Dios. Y yo quisiera introducir este mensaje haciendo una serie de preguntas, hermano. Pensemos por un momento en lo siguiente: ¿es el placer malo o es el placer bueno? Cascumen, pensemos de ahí. ¿Quién creó el placer? ¿Dios o el diablo? ¿Deberíamos los cristianos evitar experimentar el placer en nuestra vida? ¿De qué manera, hagamos esta otra pregunta, de qué manera el placer puede afectar nuestra espiritualidad? ¿De qué manera el placer, por ejemplo, nos puede enfriar espiritualmente? ¿O de qué manera el placer nos puede avivar? ¿Es posible que el placer pueda generar avivamiento en el corazón del creyente? Hoy vamos a tratar de poner orden y de estudiar profundamente un tema que resulta complejo en medio de la vida cristiana o de muchos cristianos, y es el tema del placer. Hay muchos que no saben si es bueno, si es malo, si debemos experimentarlo, vivirlo, si no, hasta qué punto puedo experimentar el placer, hasta qué punto no lo puedo experimentar. Y es un tema complicado más porque estamos en una generación que la podemos considerar como la generación del bienestar, la generación que está buscando sentir placer y satisfacción en todo lo que hace. Eso es algo que ha marcado profundamente esta generación, que es profundamente emocional y que está enfocada en su bienestar personal. Ahora, yo solo le pido el favor que esté hasta el final, no se vaya a ir a mitad de la prédica porque usted queda confundido. Y por favor, si va a escuchar la predicación, le pido que la escuche hasta el final, porque al principio vamos a iniciar por el valle seco de la realidad, por el desierto de la realidad. Al principio la predicación vamos a estar mirando la realidad humana y contemporánea, pero vamos a terminar entonces en el valle de la esperanza con nuestro Señor. Así que por favor quédese hasta el final, no se duerma, no se desconecte de la predicación. Y yo el mensaje de hoy lo he dividido en 2 partes. La primera de ellas la he titulado Una generación que idolatra el placer, que es la generación que estamos viviendo. Pero entonces miremos un poquito de lo que vimos hace 8 días, del texto. Por favor, vaya conmigo a Ageo capítulo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que está viviendo el pueblo de Israel y por qué tomamos esto de allí? Ageo 2:3 dice el Señor: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa, hablando del templo, en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Recuerdan? El templo del Señor estaba en ruinas. El Señor dice: ¿quién ha quedado que haya visto este templo en la hermosura, como Salomón lo construyó, lo edificó? ¿Cómo lo ven ahora? En ruina. ¿No es como nada delante de sus ojos? Cuando el pueblo llega del exilio, porque el templo había sido destruido por Babilonia y la gloria de Dios había dejado el templo. Recuerden que el templo era el eje central de la espiritualidad del pueblo, donde se concentraba el pueblo para vivir su experiencia con Dios. Allí se encontraba el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios, pero eso ya no estaba, eso estaba en ruinas, lo que mostraba que la espiritualidad del pueblo estaba arruinada totalmente. Y el Señor dice: ¿quién ha visto esta casa en su primera gloria? ¿Cómo lo veis ahora? No es como nada, el templo está en ruinas. Israel había vuelto de nuevo a su ciudad con recursos de parte del rey que los había devuelto de nuevo a su lugar, y venían a reconstruir, pero por causa de la oposición de los vecinos alrededor, ellos pararon la reconstrucción del templo y en lugar de eso se dedicaron a construir sus propias casas. Lo interesante es que no eran cualquier tipo de casas, eran casas lujosísimas. Por favor, ahora vaya al capítulo 1, versículo del 2 al 6, para que logremos ponernos en contexto.
Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, mire lo que dice el Señor por medio del profeta Ageo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, mas esta mi casa, el templo, está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Ustedes comen y no se sacían. Ustedes beben y no quedan satisfechos. Ustedes se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. Es decir, el dinero no le alcanza, no le rinde para nada. La casa del Señor estaba en ruinas y el pueblo se había volcado todas sus fuerzas, todos los recursos, todo su tiempo, toda su disposición a construir sus propias casas, a construir su propio imperio, unas casas artesonadas, unas casas lujosas para ellos, mientras que el templo estaba en ruinas. Y esto indigna profundamente al Señor, quien les envía al profeta Ageo para hacerles consciente de la realidad que ellos están viviendo, que sus prioridades se habían alterado, que están en un pecado gravísimo, porque habían dejado los propósitos de Dios para dedicarse a sus propios propósitos, porque ya habían perdido la pasión por Dios, la pasión por los asuntos divinos, la pasión por las cosas divinas, y ahora la pasión estaba centrada en su bienestar, en su placer, en sentirse bien, en tener una vida cómoda para ellos y su familia. Las cosas habían cambiado profundamente, su pasión por Dios se había extinguido. Ahora estaban centrados en sus intereses personales. La comodidad y el placer eran su meta personal. Mis hermanos, esto es un terrible pecado. Claro, uno entiende, ellos fueron exiliados y ellos llegan con ese deseo tal vez de vivir una vida buena, pero sus prioridades estaban alteradas hace mucho tiempo. Dios ya no era su Dios. Dios ya no era la pasión de sus corazones. Ellos están en un terrible pecado de idolatría. Bueno, más que idolatría, podríamos definirlo como egolatría. Una vida centrada en sí mismo, una vida que adora su placer, una vida que busca su bienestar personal por encima de la gloria de Dios. Israel estaba en un profundo estado de idolatría, de egolatría. Ahora, ¿qué es la idolatría? Algo muy fácil de definir, pero muy difícil de percibir. La idolatría, hermanos, sabemos que es adorar otro Dios que no es el Dios verdadero. A mí me gusta un versículo que Jesús usa para enseñarnos acerca de la idolatría. Aquí nos lo van a colocar, Mateo 6:24. No lo busque para que no pierda Ageo. Mateo 6:24 dice el Señor Jesús a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores. Eso es idolatría. Ninguno puede servir, nadie tiene la capacidad de servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nadie, ningún corazón humano tiene la capacidad de amar a dos señores, dice Jesús. Nuestro corazón fue creado para amar y tener un solo Señor. Tú nunca podrás tener dos, porque mientras amas a uno, aborreces al otro. Así que cuando el corazón está en un estado de idolatría, tú estás amando a otro Dios que no es Dios y terminas aborreciendo tu propio Dios, al Dios verdadero. Porque el corazón no está diseñado para amar dos señores, para tener dos señores. El corazón tiene solo un trono, y quien se sienta en ese trono es el que define tu vida. Y yo espero que quien esté sentado en ese trono sea Jesús realmente. La idolatría básicamente es tener entronado en nuestra vida un Dios diferente al Dios verdadero, al Dios que se revela en las Escrituras. Es cuando algo se convierte en tu Señor y toma control y posesión de tu vida, de tus recursos, de todo lo que tú eres. Mi hermano, y como lo decía ahorita, que es algo muy fácil de entender, porque yo sé que todos podríamos definir qué es idolatría, pero es muy difícil de percibir cuando nosotros estamos en una condición de idolatría. Y yo casi que me atrevería a decir que muchos en este lugar tienen otro Dios sentado en su corazón, aunque vengan a la iglesia. Es muy difícil de percibir. Yo siempre he dicho que la idolatría es como el orgullo. Es muy difícil de percibir. El orgulloso nunca se da cuenta, pero otros a su alrededor pueden ver su estado de orgullo. Igual con la idolatría. ¿Y por qué nos es difícil de percibir? Porque los cristianos nos negamos a reconocer que estamos siendo idólatras. O porque tenemos una comprensión equivocada de la idolatría. Pensamos que solo son las imágenes, los católicos allá que adoran sus imágenes. Y nos negamos a reconocer la idolatría porque sabemos que la idolatría es un terrible pecado. Nos da vergüenza reconocer que estamos idolatrando a alguien,
que tenemos a alguien sentado. Necesitamos al Espíritu de Dios que nos ayude a afinar nuestra visión interna para percibir que en nuestro corazón está sentado otro Dios que no es Jesús. Entonces buscamos la manera de justificarlo y de razonarlo, de justificarlo con razonamientos. Por ejemplo, uno a veces se da cuenta que hay hermanos que están adorando otras cosas como pastor. Por ejemplo, a veces uno le dice a un hermano: hermano, yo creo que tu trabajo se convirtió en tu ídolo. Ay, ¿por qué dice eso, pastor? Porque mira, tú antes, cuando no tenías trabajo, venías a la iglesia, tú venías a los discipulados, tú venías a los cultos de oración, tú pasabas tiempo orando con tu familia, tú estudiabas la Biblia, tú orabas, pero desde que conseguiste trabajo dices que ya no te queda tiempo para nada, ya no vienes al discipulado, ya no vienes a la oración y ya vienes a la iglesia esporádicamente, de vez en cuando vienes a la iglesia. Ay, pastor, el razonamiento, la justificación. Es que la Biblia dice: el que no trabaje y que no coma. Y usamos la Biblia para justificar muchas veces nuestro pecado. Pastor, yo tengo que trabajar fuertemente para sacar adelante a mi familia. Usted como dice que el trabajo se me ha convertido en idolatría. Ven, razonamos sobre el pecado, justificamos con razonamientos y argumentos nuestro pecado. Uno le dice a un joven: yo creo que tu estudio se te convirtió en tu Dios, porque ya tú lo único que haces y piensas es estudiar, y ya no estudias lo más importante, que es la palabra. Ya no vienes ni siquiera al discipulado para seguir creciendo espiritualmente. Yo veo, joven, que tu estudio se convirtió en tu Dios. No, pastor, es que hay que estudiar bastante. Yo no digo que no haya que estudiar, hay que estudiar, pero el estudio se puede convertir en tu ídolo. Y yo he visto gente con liderazgo y llamado de Dios que termina dejándolo porque se dedica a estudiar y no tiene tiempo para nada más. Convierte su estudio en su... No, pastor, el razonamiento es que yo quiero estudiar porque hay que ser alguien en la vida y tengo que estudiar bastante, de día y de noche, de día y de noche. Mira, el problema ahí es que tu estudio se volvió tu Dios. Estás amando más a tu estudio que a tu Dios. Hermano, yo creo que el dinero se te convirtió en tu Dios. ¿Por qué dice eso? Porque tú ya no piensas sino en dinero, en plata. Cuando hablas, tus conversaciones son de plata, de inversiones, de negocios. Es lo que te apasiona. Ah, no, pastor, no es que sea mi Dios, sino que es que la justificación. Yo quiero trabajar duro para poder darle lo mejor a mi familia. Hermano, yo creo que tu equipo de fútbol se convirtió en tu Dios. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, porque yo ya no lo veo a usted hablando sino de su equipo. Las camisetas que se pone son de su equipo. Y cuando hay un partido de su equipo, usted prefiere ir al estadio que venir al culto. Ay, no, pastor, es que el fútbol hay que vivirlo con pasión. O si no, ¿para qué lo vive uno? No, una cosa es que sea bueno. Yo no estoy satanizando estas cosas. Yo creo que muchas de ellas son una bendición, pero terminan convirtiéndose en el ídolo que se sienta en el corazón y empieza a controlar nuestros recursos y nuestro tiempo y nuestra propia vida. Hay mujeres que la belleza se le convierte en el ídolo, porque no hacen sino pensar en el maquillaje que van a usar, en los vestidos que se van a poner, en la cirugía que se van a hacer, porque sí que está de moda eso. Y cuando ven a otra, lo primero que ven son los defectos. Mira esa, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué? Mira que tiene una ceja más alta que otra. ¿Cómo hace? Tiene una escuadra mental para poder mirar que una ceja está 5 milímetros. No, es porque hay un enfoque en la belleza. Hermana, ¿cómo que eso se te salió de control? No, pastor, es que yo me quiero ver bonita para mi esposo. No, un ídolo ahí en tu corazón. Ya solo vives para buscar tu belleza. Ya solo vives por eso. Hermana, ¿por qué no vino a la iglesia? Pastor, porque hoy tenía gimnasio, hoy había una clase más buena de spinning. Y es que no puede ir entre la semana. ¿Ven ustedes cómo las cosas se convierten en un Dios? Lentamente Satanás entrona en nuestro corazón a alguien que no es Dios, o a alguna cosa o a otra persona. Hermano, y es debido a la argumentación que no nos arrepentimos. Y es debido a la justificación, a que vemos eso tan liviano, a que lo vemos tan normal, que no nos arrepentimos y permanecemos en nuestro pecado. Y yo le voy a decir algo: sin reconocimiento del pecado no hay arrepentimiento. Si usted no ve su pecado, usted no se va a arrepentir. Si su pecado a usted no le duele, usted no se va a arrepentir. Hay gente que le duele estar mal económicamente, pero no le duele estar mal en pecado. Hay gente que no duerme cuando está mal económicamente, pero cuando está en pecado puede dormir tranquilo. ¿Y cómo haces? ¿Cómo tu pecado te deja en paz? ¿Cómo el pecado nos deja en paz? Si no reconocemos nuestro pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, nunca habrá avivamiento. Tu vida espiritual siempre será mediocre. Siempre será mediocre.
la misma lucha, las mismas crisis, el mismo voy a la iglesia y no siento nada. Yo como que mejor me cambio de iglesia porque voy y no siento nada. Pues no sientes nada porque estás frío. Cuando tú estás avivado, tú entras a la iglesia y sientes el poder de Dios sobre tu vida. Sientes el fuego de Dios ardiendo. Lees la Biblia y Dios te habla. Pero si estás muerto, seco espiritualmente, nunca vas a sentir nada. El problema está en tu corazón, no fuera de ti. Pero cuando estamos fríos empezamos a juzgar hacia afuera. Empezamos a mirar, a ver a quién le echamos la culpa. Sin arrepentimiento nunca habrá avivamiento en nuestro corazón. Jesús nos enseñó a detectar. Es muy difícil de detectar la idolatría, pero Jesús nos dio la clave. En una conversación con sus discípulos dijo, allí en Mateo 6 del 19 al 21, no os hagáis tesoros, hablando de la idolatría. No os hagáis tesoros en la tierra, dice el Señor, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y mira la clave para que detectemos si hay idolatría en nuestro corazón. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estarán tus fuerzas. Allí estará aquello que es el centro de tu vida. El corazón no es ese órgano, sino aquello que es el centro de las motivaciones, aquello que es el centro de la existencia, lo que nos genera la pasión para vivir. Eso lo entendían muy bien los judíos. Donde esté vuestro tesoro, estará allí ¿qué? Vuestro corazón. ¿Y qué es tu tesoro? Empecemos por definir eso. El tesoro, tu tesoro es lo que más valoras, tu tesoro es lo que más amas, tu tesoro es lo que más te genera deleite a tu corazón. Mira, ¿cómo podemos definir cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que más nos genera deleite? Nuestro tesoro lo definimos porque mira, lo que es tu tesoro es aquello en lo que tu mente más piensa. El 80% de tus pensamientos los tienes centrados en eso. Si tu tesoro, si tu ídolo es el dinero, el 80% de tus pensamientos estará centrado en el dinero. Si tu ídolo es otra cosa, allí estará tu mente concentrada pensando en eso cada día. Es tu primer pensamiento al levantarte y tu último pensamiento al acostarte. Tu tesoro es aquello a lo que más tiempo, a lo que en tu tiempo más se enfoca. Tu tiempo se enfoca en eso, inviertes tiempo en ese ídolo. Inviertes toda tu fuerza, pero también es donde inviertes más tu dinero. Aquello en lo que más piensas, aquello a lo que más tiempo le dedicas y más dinero le dedicas, ese es tu Dios. ¿Tú quieres saber cuál es tu Dios? Muchos dicen Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, ¡aleluya! Y va a haber uno y no es así, no tienen a Jesús en su corazón. Porque a lo que más tiempo, pensamiento y recursos le dedican no es a Jesús, es a otra cosa. Mira, tú quieres saber cuál es el Dios que está sentado en el trono de tu corazón. Tú te das cuenta porque es aquello a lo que tu vida se está evocando, es aquello que está controlando tu vida, es aquello a lo que más tiempo, más recursos y más pensamiento le dedicas. Es aquello que te levantas pensando en eso y te acuestas pensando en eso. Eso es tu Dios. Eso realmente es tu Dios. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cuál es tu Dios realmente? Jesucristo es el Señor de tu vida. Jesucristo es el que controla tu vida. Jesucristo es tu mayor pasión realmente. Porque de eso se trata el cristianismo. Es muy fácil un cristianismo mediocre, donde yo vivo mi vida a mi manera y yo voy a una iglesia cada 8 días y digo que soy cristiano. Y muchos quieren ese tipo de evangelio. Y muchas iglesias ofrecen un evangelio barato. Usted no necesita cambiar, simplemente asista, lleve su diezmo, no más. Pero nosotros no somos así. Nosotros anhelamos una iglesia que tenga a Jesús como el centro de su vida, al Señor como el centro de su corazón. Una iglesia que arda de pasión por Jesús. Y eso no puede venir si nosotros no sentimos el peso de nuestra idolatría, de nuestra iniquidad y de nuestra maldad. Eso nunca vendrá con un evangelio barato. Nunca podrás tener avivamiento en medio de un evangelio barato. ¿Cuál es tu Dios realmente, mi hermano? No te dé vergüenza reconocer si hay idolatría en tu corazón. No te dé vergüenza, ¿sabes por qué? Porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Usted está matando uno y ya hay otro saliendo del horno. Es una fábrica de ídolos. Usted está matando un ídolo y ya hay otro saliendo diciendo, me toca mi turno. Y si usted no monitorea bien su corazón,
si usted no monitorea lo que está sucediendo internamente en su vida, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si usted no monitorea quién está centrado en su corazón, y el propósito de estas predicaciones es que usted se dé cuenta realmente quién está sentado allí. Si usted no está monitoreando eso, sin darse cuenta, usted un día va a encontrar otra cosa sentada, pero no a Jesús. Hermano, usted tiene que luchar intensamente espiritualmente. La vida cristiana es una carrera de resistencia, es una lucha diaria porque Jesús mantenga sentado en el trono de nuestro corazón. Porque usted se descuida y otro se le sienta. Hay gente que toma vacaciones espirituales, lo más peligroso que hay. Cuando usted regrese de sus vacaciones, qué difícil le va a ser sacar de su corazón el ídolo que se le sentó ya ahí. Qué difícil resulta muchas veces luchar contra ese ídolo, despojarnos de ese ídolo. Cuando tú das lugar a un ídolo, despojarlo muchas veces es complejo y difícil, porque él echa raíces, él se amarra, se arraiga al corazón. Mis hermanos, ¿quién está sentado en nuestro corazón? Yo creo que esta generación de creyentes está luchando. Muchos creyentes hoy en día luchan con lo que luchó el pueblo de Israel, o con lo que el pueblo de Israel estaba luchando en aquel entonces. Esta generación de creyentes vive algo muy similar a lo que el pueblo vivió en aquel entonces. ¿Sabe? El ídolo más grande de esta generación, y se lo puedo decir con toda seguridad, el ídolo más grande de esta generación es el bienestar personal y la comodidad. Y esta generación de creyentes quiere comodidad, quiere bienestar. Por eso hay tanto apogeo del evangelio de la prosperidad, porque la gente quiere eso, porque la generación, la cultura desea eso. Mire, hoy en día la gente prefiere una iglesia cómoda a una iglesia bíblica. Ay, no, pastor, en la iglesia hace mucho calor. Uy, no, pastor, hermano, ¿por qué no volvió? No, es que hace mucho calor. Uf, qué calor, las sillas son incómodas. En cambio estoy yendo a una, pastor, vea, eso tienen un aire acondicionado. Uno se sienta y parece uno en Alaska, pastor. No le va a tener que caiga nievecita, qué delicia. Las sillas, pastor, qué delicia. Son reclinables, tienen el vasito para la Coca-Cola. Pastor, tráelo con Coca-Cola al templo. Es una maravilla. La pantalla, la luz, pastor. ¿Cómo va a volver a la iglesia si ya tengo tanta comodidad? ¿Y cómo es la iglesia? ¿Es centrada en la escritura, en Jesucristo? Ah, pastor, yo no sé, pero realmente a mí lo que me importa es que sentirme bien y que mi familia se sienta bien. Valoramos más la comodidad. Y yo no digo que tenemos que tener una iglesia incómoda, que le vamos a poner chuzo a la silla y que vamos a sobrer, porque no, mientras podamos hacerlo. Pero mira, ama una iglesia donde se predique la verdad. Porque hoy en día son escasas. Hay gente hoy en día que prefiere las prédicas motivacionales. ¿Por qué esta generación prefiere eso? Porque busca su bienestar y su placer. Prefieren las prédicas motivacionales a las prédicas que le confrontan con su pecado. Porque estamos buscando comodidad y no santidad. Porque queremos seguir en el pecado. Porque queremos que no nos toquen las fibras más íntimas y que más nos desesperan. No, pastor, no hable de avivamiento, no hable de arrepentimiento. Háblenos de cómo tener una vida mejor, cómo tener una vida más placentera, pastor. La Biblia también habla de eso. Entonces buscamos la comodidad. Mira, déjame decirte algo. Dios está más enfocado en tu santificación que en tu bienestar y tu felicidad personal. Y para ser santificado tienes que ser confrontado. Tu corazón tiene que ser partido en 1000 pedazos. Tú tienes que llorar el dolor de tu pecado para ser santificado. Nosotros estamos formando un ejército, no una guardería de niños mimados en esta iglesia. Hay iglesias que usted puede ir y allá le predican cosas bien bonitas. Acá predicamos el evangelio con la esperanza del evangelio, pero el evangelio que transforma el corazón y santifica el alma. Porque anhelamos ver una iglesia santificada por el poder de la palabra de Dios, no una iglesia que juega al cristianismo barato. Mis hermanos, el ídolo más grande con el que esta generación debe luchar es con la comodidad y el bienestar personal. Debemos reconocer que nos encontramos frente a la generación que idolatra 3 cosas. Para mí, esta generación idolatra 3 cosas: el bienestar personal, la belleza y el entretenimiento. Son los tres ídolos más grandes de esta generación: el bienestar personal, la belleza y el entretenimiento. Todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere ser bello y todo el mundo quiere estar entretenido, hacer algo para pasarla chévere. Son los 3 grandes dioses.
Por eso los negocios más rentables, mire, si usted está pensando en montar un negocio, usted debería hacer un estudio de mercadeo por este tipo de negocios, porque son los negocios más rentables hoy en día. Los gimnasios, los spa, los centros de estética, los restaurantes de comida saludable, plataformas como Netflix. ¿Por qué creen que todas están entrando a ese mundo? Todas están sumando a las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque es una generación que necesita eso. Los centros de cirugía estética. ¿Por qué cree que Cali está lleno de clínicas de cirugía estética donde a usted la desarman y la arman de nuevo? Cali está lleno porque es rentable. Del exterior viene gente en cantidades y se queda en lugares exclusivamente diseñados para hospedar extranjeros que vienen a ponerse un poquito aquí y quitarse un poquito acá. Cali está lleno porque es rentable. ¿Por qué? Porque es el Dios, es el ídolo de esta generación. Y tan tenaz, ¿no? Yo no quiero satanizar estas cosas. O sea, yo no quiero decir que, por ejemplo, ir a un gimnasio es del diablo. No. O comer saludable es del diablo. No. Pero estoy diciendo que hay una ansiedad, una insatisfacción de Dios en el corazón de esta generación que los lleva corriendo a buscar satisfacer sus necesidades con estos ídolos del mundo contemporáneo, que son vanos. Mire lo vano. Por ejemplo, el mundo pone un estándar de belleza. ¿Usted ha visto cómo es la belleza hoy en día? La belleza, un tipo bello, ¿y cómo lo pasan? Con la cara de Ken, ¿no? La nariz así respingadita, los dientes así súper blancos. Entonces la gente está corriendo a hacerse el blanqueamiento, que es una cosa terrible porque le quitan medio diente para ponerle un plástico blanco ahí y quedan así como esa silla los dientes. Qué peligro. Hablando con odontólogo me dicen, eso es lo peor que puede hacer alguien. Qué peligro, pero lo más rentable. Entonces la belleza, el tipo musculoso, ¿no? Musculoso, son músculos de la revista, los modelos fitness. Entonces la gente corre tras eso y se mete al gimnasio y hace la dieta y empieza. Mire, hermano, 2, 3, 4 años usted no va a quedar así. No, por mucho que se esfuerce, métase 10 años al gimnasio, usted no va a quedar como ese tipo. ¿Sabe por qué? Porque ese tipo está armado a punta de esteroides y anabólicos. Un cuerpo natural no da para eso. Entonces la gente se deprime, ay, no puedo llegar a ser como ese modelo fitness, no soy bello. Y eso es lo que la sociedad vende, te mantiene a la gente oprimida y detrás de una fantasía, detrás de una ilusión. Las mujeres la muestran todas así voluptuosas, así, esa cinturita, ahora ya son un poquito más acá y un poquito más acá. Usted no ha visto, ¿verdad? Los maniquíes son un claro ejemplo del modelo de belleza de cada generación. Ya los maniquíes no son normalitos, son con unas puchecotas y un... ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso es lo que está vendiendo como la belleza. Entonces las mujeres dicen, yo tengo que ser así, yo tengo que ser una mujer bella, y van y se meten a un quirófano y corte aquí, corte aquí, corte aquí, ponga aquí, y salen así, después de gastar 30 millones de pesos en un quirófano, todas adoloridas. Salen a comer salchipapas, aborrajado, papas rellenas, hamburguesa, Coca-Cola, y a los 6 meses otra vez. ¿Por qué? Es vano. Yo no digo que esté mal quererse ver bonita, pero pague el precio, haga ejercicio, coma saludable. No gaste su plata en cosas que no satisfacen el corazón. No, la justificación, pastor, es para mi esposo. Yo me quiero ver linda para mi esposo. No, me venga con el cuento. Mire, nuestras motivaciones revelan lo profundamente pecaminoso que son nuestras acciones. Yo no estoy satanizando cosas, no satanizo el comer bien ni el gimnasio, pero mire, si tú vas a un gimnasio por estar saludable, qué bueno, es una buena motivación. De hecho, a mí me gusta entrenar. Pero si tú vas a un gimnasio para sacar ese cuerpo y te aplicas anabólico para sacarlo, ya tu motivación es perversa. Si tú vas a comer bien porque tú quieres tener salud, tu motivación es buena. Pero si tú vas a comer bien porque es que tienes una ansiedad y no me sale este gordito y este se me brota aquí y es tu cuerpo, es tu físico, es tu apariencia, tu motivación es pecaminosa. Si te mandan a hacer una cirugía estética porque necesitas hacerlo por tu salud, está bien. Pero si te la vas a hacer porque quieres que los hombres te vean y tienes una necesidad interna de que te puedan aplaudir y de que te puedan decir, uy, mirale esa mamacita que vaya, entonces hay un problema en tu corazón. Tu corazón no está satisfecho en Cristo. A mí me da tristeza ver a las hermanas creyentes en Cristo hablando de eso. Porque eso revela que no hay una satisfacción en el Señor. No hay una satisfacción en Cristo con sus vidas.
No están satisfechas en el Señor. Que puede que algunas cosas están tratando de ocupar el lugar de Dios en sus corazones. Hermanos, alguien dijo alguna vez, ojo a esto, yo estoy de acuerdo, yo no sé usted. Estamos frente a la generación más necesitada, más vacía y más egocéntrica que ha pisado el planeta Tierra. Usted se da cuenta de eso por medio de las redes sociales. Usted se da cuenta por qué el furor de las selfies. ¿No? No estoy satanizando las cosas. Hay motivaciones equivocadas y hay motivaciones correctas. Pero mire la selfie, ¿no? Se me ve la cola. Y las chicas ahí, ya, mostrando una necesidad. Y cada 5 minutos entran al Instagram. Tiene 5 likes. A la media hora ya tiene 10. Una necesidad de aprobación. Una necesidad de que la gente diga, estás bonita, estás bien, tan chévere lo que estás haciendo. Eso muestra una generación vacía. Eso muestra una generación, hermano, egocéntrica. Y esto ha afectado a la iglesia, porque la iglesia siempre ha sido afectada por la cultura. Mire, la iglesia de Corintio luchó con la cultura de Corintio. La iglesia de Éfeso luchó con esa cultura. Y por eso la palabra del Señor dice, no os amoldéis a este mundo, no dejen que la cultura entre, luchen, resístanla y vivan para Cristo. Pero tristemente la cultura siempre ha afectado la iglesia. Y esta generación de creyentes no se salva, porque esta generación de creyentes ha sido afectada por el deseo de bienestar, de todas estas cosas. Muchos están en la iglesia buscando solo satisfacción personal. Muchos lo que quieren es buscar satisfacción personal, sentirse bien. Recuerdo que alguien me dijo una vez, ay no, es que yo voy a la iglesia y yo quisiera salir así como toda motivada, pero a veces voy y salgo llorando por mi pecado. Y le dije, gloria a Dios. Y dijo, ay no, pero es que así no. Gloria a Dios porque estás cambiando. Hay momentos de hablar también de otras cosas, pero cuando el Señor nos confronta, gloria a Dios, porque nos cambia nuestra forma. A veces nuestra manera de evangelizar, el evangelismo moderno está centrado en el placer y en la felicidad. ¿Cómo evangelizamos? Conviértete a Cristo que serás feliz. Conviértete a Cristo y se te acabarán todos los problemas. Evangelizamos con Jesucristo dolorán. Usa dolorán y todos los dolores se van. Jesucristo es dolorán. Todo se va, se acaba. Pare de sufrir. Ya parecemos esa secta. Y ese es el evangelismo de muchas iglesias hoy en día. Entonces muchos tristemente están en la iglesia buscando no a Jesús, sino su bienestar que les prometieron. Para muchos tristemente Jesús no es el camino al Padre, ojo a esto, sino el camino a su verdadero ídolo, que es el bienestar y la satisfacción. Jesucristo no es el camino al Padre, es el camino a su ídolo, que es el bienestar, la satisfacción o el trabajo que están buscando. Y cuando lo encuentran, no vuelven a la iglesia, no buscan del Señor, se apartan de Jesús. ¿Por qué? Porque iban detrás de un ídolo y Jesús solo fue el medio para alcanzarlo, el medio para lograrlo. Según la palabra, estas personas nunca fueron cristianas. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. Filipenses capítulo 3 del 17 al 19, se lo voy a leer, lo vamos a colocar aquí en los medios. Dice Pablo, hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. Ojo, porque por ahí en la iglesia andan muchos, de los cuales les he dicho muchas veces, y ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre, póngale cuidado a eso, y cuya gloria es su vergüenza, que piensan solo en las cosas terrenales. Pablo afirma que una persona que tiene su mente centrada en las cosas terrenales, Dios no es su Dios, el Dios es su vientre. ¿Cómo así su vientre? Su satisfacción, son ellos. Por eso su mente está centrada en las cosas terrenales, porque lo que buscan son sus beneficios personales. Tremendo como él les dice. Ellos no son creyentes, son al contrario enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es ser enemigo de la cruz de Cristo? Bueno, para eso primero, ¿qué es? ¿Qué significa la cruz de Cristo para el creyente? Pues la cruz de Cristo significa que el creyente está llamado también a sufrir. Que Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. El creyente va a sufrir oprobio, va a sufrir rechazo, va a sufrir oposición. Jesús dijo, tus enemigos, los primeros enemigos llorando en tu propia casa.
Por su manera de vivir, por su estilo de vida, el creyente recibirá rechazo y oposición. Hay un llamado a la abnegación en el cristianismo. Hay un llamado a tomar la cruz. Hay un llamado a sufrir si es necesario por causa del evangelio. Claro, nosotros en esta generación la tenemos barata porque no nos están persiguiendo, pero esta gente sabía lo que se enfrentaba. El llamado al cristiano implica sufrimiento, renuncia. Implica renunciar a nuestros placeres y a nuestros derechos muchas veces. Mis hermanos, amar nuestro bienestar y renunciar a nosotros mismos, eso es contradictorio. O sea, yo no puedo amar a mi bienestar por encima de todas las cosas y a la vez renunciar a mí mismo, tomar la cruz. Esas dos cosas no se pueden hacer. Por eso Pablo dice, son enemigos de la cruz de Cristo, que son contrarios al evangelio de Jesús. Ser cristiano significa muchas veces someter nuestros placeres a la voluntad de Dios y muchas veces dejarlos de hacer por amor al Señor. Un ejemplo, está el novio con la novia ahí. Quedaron solos porque la mamá se fue a mercar y los dejó solos, que uno nunca debería hacer eso, ¿no? Dejar dos novios solos, los dejó ahí solos y empezó el beso. Después la fonendoscopia, el beso apasionado. Llega un punto donde tú tienes que decidir, o renuncias a tu placer por amor a Dios, o das rienda suelta a tu placer y deshonras al Señor. Ser cristiano significa tomar la decisión correcta. Yo renuncio a mis placeres por amor al Señor. Eso es ser cristiano. Implica muchas veces sufrir. Implica muchas veces no hacer lo que el mundo hace. ¿A usted no le han dicho? Usted sí es bobo. ¿Usted por qué hace eso? Mire, usted bien mal con su esposa. Ahí le tengo una amiguita. Y usted dice, no, yo voy a arreglar mi relación con mi esposa. Ay, usted se me es bobo, el man está tapado, el man como el caballo del zarzo, dice la gente. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos honrar al Señor antes que a nuestros placeres, ¿verdad? Miren, eso es lo que significa ser cristiano. Por eso si alguien ama su bienestar, termina siendo enemigo de la cruz. El enemigo de la cruz es tener la actitud que tuvo Pedro. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro viene Jesús y le dice a Pedro, Jesús le dice a los discípulos, miren, yo tengo que morir para que puedan ser salvos, tengo que ir a la cruz, está destinado para el Hijo del Hombre que muera, que sea crucificado y que sea maltratado. Y Pedro lo mira y le dice, ay Señor, ¿cómo te ocurre? ¿Cómo te ocurre, Señor? ¿Cómo vas a hacer eso? Y dice que Pedro empieza ¿a qué? A reprender a Jesús por decir que tenía que ir a la cruz. El Señor lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Poner la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, hermanos. Tener una vida centrada en el placer es caer en la tentación del diablo. Tentó a Eva con el placer. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Mira, ahí está, te dará sabiduría, reconocimiento, serás como Dios, eso te da placer, tómala. Y Eva tomó de la fruta. ¿Cómo tentó Satanás a Jesús con el placer? Si me adoras, todos estos reinos serán tuyos, tendrás la satisfacción de gobernar. Jesús dijo, no Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Rechazó el placer momentáneo por la gloria de Dios. Con eso aterrizamos a la pregunta, pastor, entonces ¿Satanás es el autor del placer? Entonces el placer es malo. Entonces el placer es pecaminoso. Venga dentro de 8 días. No, y quiero pasar al Valle de la Esperanza. Quiero pasar a la segunda parte de esta predicación, segunda y última parte de esta predicación, donde vamos a hablar un pueblo que se complace en la gloria de Dios, un pueblo que tiene su placer en Dios, está satisfecho en Dios. Mire, hermano, no es malo sentir placer. Satanás no creó el placer, Satanás distorsiona el placer y lo pervierte. Pero quien creó el placer es Dios. Mire, ¿cómo sabemos que Dios fue el autor del placer? Una de las cosas que a usted más le guste hacer. Yo voy a decir la mía, a mí me gusta comer. No puedes comer exagerado, pero comer algo rico. Estos días me invitaron por allá como a una trucha al ajillo así, con una cosa deliciosa. O esa carnita así bien asadita, 3/4, esa puntadianca que cuando usted la parte sale el juguito, el olor. No les gusta nada, hermanos. Cuando usted se mete eso a la boca, usted siente esa delicia, ¿sí o no? ¿Quién te dio las papilas gustativas?
Dios puso algo que se llaman papilas gustativas. ¿Para qué? Para que usted disfrute cuando coma. Para que usted disfrute, sienta los sabores. ¿Quién te dio la nariz para sentir los olores? Qué rico es cuando usted, a esta hora que está haciendo como hambre, y usted empieza a sentir el olor a una comida deliciosa. ¿Quién te dio eso? Dios, para que lo disfrutes. Dios creó el placer para que el hombre lo pueda disfrutar de manera correcta. ¿Quién creó el sexo? Dios. Y el sexo Dios lo creó como un estilo de placer. Pero Dios creó el sexo para los parámetros del matrimonio, para que la pareja se deleite en el sexo y le dé gloria a Él por medio del placer. Dios creó el placer, Dios creó al hombre, Dios creó las cosas, y cuando creó todo dijo: he aquí que todo es bueno en gran manera. Dios también se deleita. Dios creó al hombre para deleitarse en una relación de amor con Él, y para que el hombre se deleite con Dios en una relación de amor con Él. La Biblia dice: en tu presencia hay deleite a tu diestra. Hay deleite en Dios. Dios se deleita. Dice la Biblia que Él, cuando un pecador se arrepiente, se goza, y hay fiesta en los cielos. Hay deleite por medio del arrepentimiento de los pecadores. Dios se deleita cuando extiende su gracia, su misericordia en salvación. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Cada placer, hermano, satisface realmente cuando lo vivimos para Dios. Cuando el placer es satisfactorio, cuando tú lo vives para Dios. Entonces escucha, el problema no es el placer. Si se durmió en la prédica, levántese aquí. El problema no es el placer. El problema es a qué Dios está adorando y rindiendo culto a tu placer. El problema es en qué te estás deleitando. ¿A quién estás adorando por medio de tu placer? Mire, Israel está buscando placer fuera de Dios, en un estado de egolatría. Israel está buscando placer, pero para ellos un placer, un deleite personal, en un estado de idolatría, en una relación destruida y deteriorada con Dios. Por eso no encontraban placer en todo lo que hacían. Porque escúchame, si tú estás mal con Dios, tú no vas a encontrar placer en nada de lo que hagas. Mire lo que dice el texto. Capítulo 1, versículos 5 y 6, lo leímos ahorita. Piensen bien, mediten bien, pongan cuidado a lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Ustedes comen y no se sacían. Ustedes beben y no quedan satisfechos. Ustedes se visten y no se calientan. Y el que trabaja porque quiere recibir el salario, cuando lo recibe se le va como agua. No disfrutan nada. ¿Por qué? Porque están buscando placer para ustedes, no para mi gloria. Porque es que cuando nuestro placer no glorifica a Dios, es un placer que insatisface. Mire, todo placer que se viva fuera de la voluntad de Dios, es decir, que no busque agradar a Dios y glorificarlo, siempre va a traer insatisfacción y esclavitud. Todo placer que usted viva fuera de la voluntad de Dios le va a traer dos cosas: insatisfacción y esclavitud. Esclavitud porque usted lo prueba y no se siente placer y necesita una dosis más alta. Y Satanás esclaviza a través del placer pervertido. Por ejemplo, Dios creó el sexo para que el hombre lo disfrute, pero fuera del matrimonio el sexo solo trae esclavitud, insatisfacción y consecuencias. Satanás corrompió los placeres y cambió los placeres de darle gloria a Dios a darle gloria y satisfacción al hombre. Ahí es donde usted entiende si su placer es pecaminoso o no. Cuando usted quiere hacer algo, piense: ¿lo voy a hacer para la gloria de Dios o no? Ahí es donde está la médula del asunto. Lo malo no es el placer, sino la motivación que te está llevando a obtener ese placer. Satanás esclaviza por medio de un placer momentáneo y pasajero. Esa es la esclavitud. Hermanos, Dios diseñó el placer, pero Dios amarró el verdadero placer, el placer que satisface, a una relación con Él. Qué bonito. Cuando uno hace un análisis, uno empieza a estudiar la palabra de Dios y uno empieza a ver cómo es Dios, uno dice: claro, Dios creó el placer, pero el placer está ligado a una relación con Él. Es decir, que fuera de Dios no hay placer que satisfaga realmente el corazón humano. Por eso la gente, cuando queda esclava y busca seguir haciéndolo para ver si se llena, y se da cuenta que no, que nada de lo que hacen lo satisface. Porque el placer está amarrado a una profunda relación con el Señor. ¿Cuántos de ustedes se han enfriado espiritualmente? De verdad, ¿cuántos pueden decir: yo he llegado a enfriarme espiritualmente? Usted no disfruta nada, ¿sí o no? Cuando usted está mal espiritualmente, usted la comida que más le gusta no la disfruta. Porque usted, lo que usted más disfruta hacer no lo disfruta. No hay deleite verdadero, hay una insatisfacción en el corazón. El que no es creyente, aunque parece vivir una vida satisfecha y placentera, no es así.
Todo lo que está viviendo son ilusiones pasajeras, placeres momentáneos. La gente, por ejemplo, aquí lo acabamos de experimentar, acaba de pasar la feria de Cali. La gente en Cali espera la feria con todo su furor, con toda su alma. Desde enero ahorran para la feria. No, desde enero no, porque están pelados. Desde febrero ahorran para la feria. Y cuando llega la feria uno dice, la gente parece feliz, qué felicidad. Ay, eso la gente, eso llovió y los conciertos se llenaban. No porque fui, pero pasé en el carro por un lado. Y el pastor, ¿cómo sabe que llenaba? Pasaba y veía yo el aguacero y la gente ahí, okay. Pero ¿cómo están ahora? Hasta el 1 de diciembre bien, hasta el 1 de enero. El 2 de enero fiando en la tienda. Venga, me fui a 6 huevos. Desayuno, arroz con huevo. Almuerzo, huevo con arroz. Comida, ojo que no hay huevo. Ah, no, así no es chiste. Bueno. La gente vive de desliz pasajeros, de deleites pasajeros momentáneos que nos llenan el corazón. ¿Por qué? Alguien dijo una vez, creo que fue San Agustín, el hombre fue diseñado para estar satisfecho en Dios, y hasta que no esté en una relación profunda con Dios, nunca estará satisfecho. Por eso tal vez muchos de los que están acá, aunque vienen a la iglesia, no viven satisfechos, porque no tienen una relación profunda con Dios. Trabajan, están cansados y todo lo que hacen los cansa. Ay, sol, qué calor tan berraco, qué calor tan feo. Llueve, uy, qué lluvia tan tenaz. No, nada. ¿Por qué? Porque no hay placer en Dios. La Biblia dice que el que está complacido en Dios, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, porque Jehová es tu guardador. Salmo 121. Mis hermanos, Dios amarró el placer con Él para protegernos del pecado, para que el ser humano, es el amor de Dios poniéndole unos límites al placer, para que no encontremos placer en el pecado y volvamos a Dios, para que el ser humano no haya el placer, la satisfacción en el pecado, sino en el Señor. Yo quiero concluir mi mensaje con lo siguiente. Mire, de manera lógica podemos concluir que si Dios es bueno, Dios creó al hombre para que el hombre esté satisfecho y sea feliz. ¿Ustedes creen que Dios creó al hombre para ser infeliz? No, porque si fuera así, entonces Dios no es bueno. Dios creó al hombre para que fuera feliz, pero esa felicidad depende de que el hombre esté con Dios. Dios creó al hombre con un sentido, una necesidad de sentirse pleno, pero solo puede ser pleno en una relación con Dios. Dios creó al hombre para que se sienta satisfecho y pleno, porque Dios es bueno. Y si Dios es bueno, lógicamente Dios desea cosas buenas para el hombre. Pastor, ¿y entonces por qué este mundo tan malo, tanto sufrimiento? Porque el pecado, aunque Dios ya sabía todo eso antes de crear al hombre, y hace parte inclusive de su plan, el pecado hizo que ese placer y esa satisfacción no tuviera lugar en esta tierra. El pecado hace que en esta tierra el ser humano no pueda tener placer si no es en una relación con Dios. Pero Cristo murió en la cruz. Cristo murió en la cruz para que podamos retornar a una relación con el Padre. Cristo murió para que usted y yo podamos volver a esa relación con papá, a tener una profunda relación con el Señor, donde se encuentra el placer, el gozo, la alegría, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. En el Espíritu Santo, en la relación con Dios profunda, hay esas cosas. Cristo murió en la cruz para que el hombre pudiera experimentar de nuevo ese placer, a pesar del pecado, a pesar de lo que vive, a pesar de lo que pueda estar sucediendo. En pocas palabras, nuestro grado de placer está ligado a la profundidad de nuestra relación con Dios. Miren, cuando yo veo una persona, ¿usted ha visto que hay personas que parece que vivieran amargadas todo el tiempo? ¿Cómo está, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué era mal? Aquí cargando esta cruz. El mundo es muy duro. Cuando usted ve a la gente que está en ese estado, su problema no son sus problemas. Su problema es su relación con Dios. Es que no encuentra paz y deleite en el Señor. Por eso los problemas la oprimen, la ahogan, la apagan. No puede ser feliz. Pero cuando alguien está avivado en el Señor, no importa la cantidad de problemas que tenga encima, siempre va a tener una sonrisa en su cara, porque te va a decir: gloria a Dios, no importa lo que esté pasando, yo vivo para el Señor. Estoy tan feliz. No he comido hoy, pero estoy tan feliz. Mi desayuno fue huevo con arroz, pero estoy tan feliz.
porque mi comunión, mi relación con Dios es tan fuerte. Nuestro placer, nuestra felicidad está ligada a la profundidad de la relación que tenemos con el Señor y el conocimiento de Dios que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero, mis hermanos, el gozo completo, el gozo pleno, el gozo perfecto, porque podemos tener gozo pero no es perfecto, podemos tener alegría, paz del Señor pero no es perfecta. ¿Saben por qué? Porque el gozo pleno fue destinado para la eternidad, para el día que estemos con el Señor en la eternidad, para el día que estemos adorándole, donde no habrá llanto, ni clamor, ni pecado, ni dolor, ni guerra, ni hambre y nada que pueda abrir tu corazón. Será un gozo perfecto. En el mundo el gozo que tenemos con el Señor es profundo, pero es imperfecto. Pero en la eternidad el gozo del creyente será perfecto y pleno por los siglos de los siglos de los siglos. Nunca tú y yo probaremos más la infelicidad, porque no habrá pecado ni dolor que aflija el corazón de los que estemos con el Señor en ese momento. Que Dios sea nuestro gozo, que Dios sea nuestro deleite. No que el deleite sea nuestro Dios, sino que Dios sea nuestro deleite.